Tres, dos, uno. Pon tu libro. Bueno, a todos ustedes, buenas noches. Estamos aquí en la oficina de Cronos Producciones, presentando mi nuevo libro, Juegos Violentos. Una historia bastante interesante sobre un tema bastante actual y cómo es que un hecho puede marcarnos para siempre, ¿no? Y podemos tomar decisiones en torno a un episodio de nuestra propia vida. Espero que les guste y para todos ustedes, Juegos Violentos lo pueden encontrar en mi página de Facebook, en mi blog y en mi Twitter. Gracias. Un año. En realidad, el libro la historia fue creada en el 2014. 2 años después es que ha podido ver la luz ya en imprenta. Y eso pues se debe a muchos factores, ¿no? Tanto económicos como sociales, políticos, ¿no? Los energéticos que afectan a los libros. Bueno, eso estaba pensando. La técnica es casi la misma técnica de Ignacia. Parece ser que es una técnica que va evolucionando en cuestión a mi narración. Vamos a ver cómo trasciende esa misma técnica para otras narraciones posteriores, si es que la mantengo o no. Es una evolución bastante interesante. Al igual que Ignacia, se presentan 5 capítulos con 5 narradores distintos, que de alguna forma cada quien va a dar su opinión o su mirada del mismo hecho, ¿no? Lo que lo vuelve más interesante la lectura de este cuento. Bueno, un público específico no mucho, aunque tanto Ignacia como Juegos Violentos pueden ceñirse muy bien a un público adolescente. No es el objetivo del libro, ¿no? Generalmente mis libros trato de que sean de 14 para arriba, ¿no? O sea, de 14 años, quien lo pueda leer, al menos que tenga 14 años, porque tiene de alguna forma cierta madurez para poder entender lo que se está leyendo, porque a menos edad el psique y la manera y el conocimiento es menor, ¿no? Entonces muchas veces tal vez no se puedan entender algunas escenas o lo que se quiere dar a entender, a pesar de que los que desarrollan o los personajes centrales de la historia no pasan los 11 años, ¿no? Sin embargo, recomiendo la lectura para mayores de 14. A partir de una experiencia en un colegio en el que estuve trabajando, de la zona del campo de Querecotillo, y en vista a la frecuente crítica que había por parte de las docentes y los docentes a ciertos tipos de juego que se están presentando actualmente, ¿no? Para ellos, y según como ellos lo ven, son juegos que son marcadamente violentos, pero la pregunta es si policías y ladrones no emulaban la misma violencia, o si, por ejemplo, el matagente o otro tipo de juegos en donde involucraba la interacción social entre los adolescentes y los niños, emulaba también esa violencia, pero de otra forma tal vez más sutil, como la vemos ahora, influenciados pues por programas o por televisión, ¿no? por lo que es la televisión y los videojuegos. Más que el juego es en sí un pretexto para analizar ciertos valores, ¿no? Y ciertas capacidades del ser humano. La relación entre Marco y Taviño, de Jorge, Marco y Taviño, que son los 3 personajes centrales, ponen en tela de juicio la amistad, la lealtad y qué es lo que entendemos por juego, ¿no? Cuándo termina un juego y cuándo realmente las cosas se vuelven reales, ¿no? Y cómo es el papel del docente, que también es muy focalizado en el libro. ¿Cuál es el papel del docente frente a estas actitudes? No cosa contraria que va a pasar, por ejemplo, en los otros 2 cuentos, que es Examen Final y Cielo Vacío, que también integran el libro. Cielo Vacío ya nos va a hablar de un personaje más adulto y de la violencia que se puede vivir en las pistas, ¿no? Con respecto a un accidente de tránsito. Mientras que Examen Final es la decisión en torno al último respiro que tiene un alumno en el último tramo del año, ¿no? ¿Qué pasa si yo salgo jalado y no cumplo las expectativas que vendría a ser el giro de Examen Final? Sin embargo, Juegos Violentos se centra más que todo en cómo yo cuestiono la amistad, la lealtad y el juego.
Bueno, en realidad la mayoría de mis cuentos siempre tratan de pegarse mucho a la realidad. Me gusta jugar mucho con la realidad. Eh, los personajes fantásticos no los he dejado. Hay personajes que más adelante los van a conocer. Pero en estos dos libros que ya están pasando, que sea Ignacia y digamos que sí es más pegado a la realidad, ¿no? Más que cuentos son relatos, ¿no? Que es una corriente que tenemos en el Perú muy, muy arraigada, ¿no? El cuento lo hemos desarraigado bastante en el Perú y nos hemos vuelto mucho del relato corto y del relato largo. Creo que sí, un realismo urbano, o un neorrealismo, ¿no? Es una nueva forma de mirar el realismo.